Ay, dijo hola. La pregunta principal sería, bueno, ¿cómo les fue ayer y cómo se sintieron con la gente? How was yesterday and how did you feel? Yeah, we thought it was. I thought it was a pretty. I thought we could have played a little bit better, but Sentí que podríamos haber tocado un poco but all in mejor. all, I thought it was a pretty good concert. Thanks for everybody who came to the gigs and that, and Pero en general fue un buen for all the people who recital. come tonight. I hope you enjoy yourselves as much as we did last night. Y les agradezco a todos los que vinieron. Espero que hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. It's not really changed us personally. I don't think. You know, we're still the same band making the same kind of music, but it probably changed. You'd have to ask the people around you how it changed you, because we don't really notice how it's changed us. Bueno, dice que no cree que los ha cambiado mucho a ellos como banda, son la misma gente, que siguen haciendo la misma música, pero quizás deberíamos preguntarle a la gente alrededor de ellos, que quizás notan los cambios que se han producido en estos Sí, años. pero se le habrán crecido las finalistas de amistades muchísimo, ¿no? Como But si I'm fueran- sure you have a lot more friends now that you used to. You'd be surprised. I don't actually have any friends anymore. Te sorprenderías de saber que no tengo ningún amigo. Estrella y que no te guste la gente y compatibilizar esas dos cosas, ¿no? So how do you do to become a superstar, you know, like you, like yourself, and then not like people? You know, how do you come together? How do you work with those things together? I'm not quite sure, but it seems to work. But I don't go out to nightclubs, or I don't have a big circle of friends. I've got about maybe 5 or 6 friends. I just stay at home quite a lot working. That's it. No sé cómo lo hago. Sé que funciona. Bueno, contaba recién Noel que él tiene 4 o 5 amigos que los tiene desde hace un tiempo. Bueno, que él trabaja, que hace sus cosas, pero que no va a los boliches ni que tiene grandes círculos sociales de amistades. En un momento, en una gira, creo que fue en Estados Unidos, medio como que te cansaste de hacer o llevar a la banda siempre vos hacia adelante. ¿Ese fue el momento así medio de ruptura que tuvo Oasis? Y While después you were on volviste tour atrás? in the United States, did you get tired of always pushing the band to go forward? I mean, was it all your effort? Yeah, I suppose. I mean, you do get tired of it, which is why after this South American tour, we're taking probably about a year off to get some rest. But Sí, te vas it's cansando del something that asunto, what we por knew eso what we were descansas. getting into when we started the band, so it's part of the job really. Pero es algo que sabíamos que nos iba a pasar cuando empezamos en esto y es parte del laburo. ¿Qué se puede esperar del show de diferente con el show de ayer, ya que dijeron que teóricamente podrían haber tocado mejor? ¿Y qué expectativas les quedan con respecto al país? Que evidentemente no pudieron ver nada, ¿no? Okay, 2 questions in one. So you should punch Veronica. Okay. Estoy diciendo que Verónica hizo 2 preguntas en una y que le puede pegar. La primera, the first one, it has to do with what's the difference between the show, you know, yesterday's shows from the one that you're going to do today. The one that we're going to do today will be exactly the same as the one that we done last night. Va a ser exactamente igual al de ayer. And then second question was, what are your expectations about the country, you know, that you haven't fulfilled yet because you haven't seen that much? Well, I mean, I'd like, you know, obviously every country that you go to, you'd like to see more of it, but you only end up seeing your hotel room and the hotel bar. So, you know, I'd like to see more of the country, but I'm afraid I'm not going to get to see it. So, I'd like to get to meet more people like yourselves, of course, but, you know, I'm never going to get to meet any of them either, so. Bueno, dice que en todos los países que va siempre le gustaría conocer un poquito más y termina conociendo mucho, bueno, la habitación del hotel y el hotel de donde está, que le quedan ganas de conocer también, aparte del país, de conocer más gente o de conocerlos a ustedes un poquito más, pero qué bueno que eso va a ser para la próxima vez. ¿Qué es lo que más le gusta de Manchester? Si tuviese que decir así como la cosa que más le gusta. What's the thing that you like the most about Manchester? Not a lot, really. No mucho. The Manchester City Football Club. El equipo de fútbol del Manchester City, eso es lo que más le gusta de Manchester. We don't live there anymore. We live in London anyway, so. Pero ya no vivimos ahí, But we vivimos left en Manchester Londres. about 5 years ago. Dejamos Manchester hace 5 años más o menos. Pero siempre estás como hablando de Manchester con respecto a la cuestión laboral y la desocupación, la gran desocupación que hay y que sufren los jóvenes en But you're Manchester. always ¿Eso sigue siendo así? No, you're always referring to Manchester when it comes to talk about unemployment and about the young people that do not have, you know, lots of hopes. Well, I mean, I don't know what it's like
these days because I haven't been back for about 5 years. But when I was growing up there, it wasn't a very nice place to live. You know, it wasn't a very nice place to be. But maybe it's changed now. But I'm not too sure whether it has or not. I don't know. Pero sobre todo, Nor do I care either whether it's changed or not because I don't live there. sobre todo me refería a la etapa en la que él vivía y hace 5 años, hace mucho que no ha ido por Manchester, era un lugar bastante duro para crecer, pero dice, bueno, ahora tampoco le importa tanto porque ya no vive ahí. Bueno, pero hay películas que vienen de Londres ahora, o por ejemplo la tan exitosa Full Monty, que están hablando mucho de desocupados y gente que no tiene trabajo, ¿no? Showing these programs like Full Monty or that is on. Está teniendo mucho éxito, o sea que debe pasar. It's very successful. Well, yeah, you know. Sí, sí. Sadness sells, doesn't it? You know, people like to buy stuff. People like to watch stuff about how crap people's lives are. So it makes themselves feel better, I suppose. A la gente me parece que le gusta ver cuán mal la pasa a otra gente, así se sienten mejor. Bueno, señorita. A mí me gustaría preguntarle, en realidad, ¿cuál sería la banda inglesa que él ve como así la que a él más le gusta? What's your favorite English band? Okay, not Oasis, okay? Okay, we know that. The Verve, probably. The Verve and the Chemical Brothers. Y bueno, The Chemical Brothers. Paul Weller. Quisiera que me cuente un poco cuál es la relación. Bueno, acá se habla mucho de que había una relación entre Oasis y Verve, que me cuente un poco de esa relación, si es que la hay. Is it true that there's a sort of a relationship or a bond with Verve? And if it's true, what's about? Well, we used to tour together about 4 years ago when we weren't both. We certainly weren't as successful as we are today, and we're from 2 very close towns in the north of England, so there's that as well, that we both come from the same part of the country, and we're just very good friends and very good musicians. Bueno, son muy buenos amigos, son muy buenos músicos, terminó diciendo, y el tema es que con Verve se fueron de gira cuando no eran tan famosos, y la otra coincidencia que tienen es que son de la misma zona del norte de Inglaterra, y eso los hace más unidos. Estuvieron como de soporte, de teloneros de Verve en una época, ¿no? Because you were like the opening band for them. Yeah. Sí, sí. Well, not anymore. Pero ya no. Ahora tocan, es al revés. Okay, now it's the other way around. Yeah, but I don't think they'll be opening up for us again somehow. I think something tells me they could be equally as successful as us over the next few years. Sí, pero que alguien le había dicho que quizás hubiesen podido ser tan igualmente exitosos que ellos. Okay. Bueno, le agradecemos la presencia de estado acá, que para nosotros es muy importante. Hello, this is Noel from Oasis. If you didn't know that anyway. And you're watching Much Music Argentina, which is rubbish. Yeah.